La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Los límites que dividen la vida de la muerte son en el mejor de los casos sombríos y vagos. ¿Quién dirá dónde termina uno y comienza el otro? ¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El día de hoy adivinaron. Un nuevo video hablando de otro escritor. Aclaro, yo no soy un gran lector, pero de los escritores que hablo y seguiré hablando, por lo menos he leído una obra de ellos. Tampoco voy a engañarlos diciendo que he leído todas sus obras. Solo de Lovecraft, que de hecho he leído la mayoría de sus historias publicadas. Pero bueno, vamos con la semblanza del maestro de las historias góticas. Edgar Poe nació en la ciudad de Boston el 19 de enero de 1809, hijo de David Poe y Elizabeth Arnold. Muchos creen que Alan es su segundo nombre, pero no, es un apellido que se le colocó el mismo Edgar, años después, pero no nos adelantemos. Se cree que Edgar recibió su nombre por un personaje de la obra El Rey Lear de William Shakespeare. La vida de Poe fue difícil desde el comienzo, ya que su padre los abandonó cuando tenía 1 año de nacido, y cuando tenía 2 años su madre perdió la vida a causa de la tuberculosis. Al quedar huérfanos, Edgar y su hermana Rosalie fueron adoptados por familias distintas. Mientras su hermana se mudó con la familia Mackenzie, Edgar fue adoptado por los Allan. Tenía un hermano más, William, quien ya era cuidado por su abuela. Edgar tomó el apellido de su padrastro, John Allan, con quien en realidad nunca tuvo una buena relación. Sus primeros estudios los pasó en internados ingleses y escoceses, debido a que viajaban mucho. Edgar tuvo la oportunidad de conocer la cultura escocesa y los paisajes y arquitectura gótica del Reino Unido, además de aprender a hablar francés y escribir en latín. Ante los fracasos en los negocios de su padrastro, deciden que regresarían a Richmond, Virginia, y estudiando en los mejores colegios de la zona fue donde conoció a los clásicos como Homero, César, Ovidio, además de que su imaginación comenzó a viajar muy lejos, pues era fanático de ir a escuchar las historias de los capitanes de veleros que llegaban a la ciudad. En 1826 ingresa a la Universidad de Virginia, sin embargo al cabo de 1 año la abandonaría, debido a que tuvo muchos problemas, ya que antes de aprender terminó gastando su dinero en apuestas y alcohol. Por lo que en 1827, incapaz de sustentarse a sí mismo, decide enlistarse en el ejército con el nombre de Edgar A. Perry. Durante ese mismo año publicó su primer libro, Tarmeland, y otros poemas, donde aclara que la mayoría de estos poemas impresos en las hojas los escribió a la edad de 14 años. Dicho libro pasó prácticamente desapercibido, pues solo se hicieron 50 copias. Mientras que Edgar continuaba su aventura en la milicia, su relación con su padrastro era menos que nula, por lo que ni siquiera fue avisado cuando su madrastra perdió la vida, y solo pudo ir a su casa el día siguiente del funeral, cayendo en depresión. En 1829 finalmente pudo dejar el ejército y se convirtió en licenciado, viajando a Baltimore para visitar a su hermano y su abuela. En estos tiempos sacaría su segundo libro, Al-Araf. Si bien no fue muy bien recibido, obtuvo elogios de John Neal, uno de los críticos más importantes de aquellos tiempos. En 1830 volvió a inscribirse, ahora como cadete. Sin embargo, 1 año después, debido a las estrictas reglas militares, Edgar fue llevado a corte marcial por subordinación, lo que conllevó su expulsión. Luego de eso se mudó a Nueva York, donde pudo editar un tercer libro llamado Poemas, con ayuda de sus amigos, ya que donaron un total de $170 entre todos para ayudar a Poe. Este libro refirió una gran sorpresa, pues sus poemas eran románticos y no satíricos como los de los libros anteriores. Después de eso regresó a Baltimore cuando falleció su hermano, donde intentó ser la primera persona en vivir de sus obras literarias, lo cual sería casi imposible, pues ante la falta del hoy famoso copyright, había pocas personas que pagaban por material original, todos preferían piratear obras inglesas, llevando a Poe a prácticamente humillarse por unas pocas monedas, llegando inclusive a mandar una carta a su padrastro para pedirle perdón y ayuda, carta que nunca fue contestada, pues John Allan perdería la vida tiempo después, dejando a Edgar sin herencia. Afortunadamente para Poe, su historia, manuscrito hallado en una botella, resultó ganador de un concurso y el premio fueron $50, que en esos tiempos era una considerable suma de dinero. Esta historia también llamó la atención de John P. Kennedy, un millonario de Baltimore, quien lo ayudó a publicar sus obras y le presentó al dueño del periódico Southern Literary Messenger, quien lo contrataría como redactor. Sin embargo, no duraría mucho en el puesto, ya que fue corrido por sus problemas de alcohol. Posteriormente regresaría a Baltimore, donde demostró que tenía ADN de Monterrey, pues se casó con su prima, quien tenía solo 13 años.
Más tarde regresaría a su antiguo trabajo en el periódico, donde gracias a sus reseñas de libros, poemas, obras literarias y de ciencia ficción, el periódico pasó de hacer 700 ejemplares a varios miles. Ahí se mantuvo hasta 1838, cuando se mudaría con su familia a Nueva York, donde trató de publicar un nuevo libro, Tales of the Folio Club, un conjunto de relatos y reseñas. Sin embargo, su situación económica no mejoraría, haciendo que se mudara nuevamente, ahora a una pensión de Pensilvania, donde Poe sirvió de prestanombres en trabajos de baja calidad. Uno de ellos sería su quinto libro, un texto de conquiliología. Esto es el estudio de los moluscos. Este libro le traería problemas después, pues fue acusado de plagio. En 1839 se convirtió en el redactor en jefe de la revista Burton's Gentleman's Magazine, donde volvería a replicar el éxito de su antiguo trabajo en el periódico y podría publicar su sexto libro, Cuentos de lo grotesco y arabesco. Por fin las cosas parecían ir mejorando para Edgar y su familia. Sin embargo, en 1942, su esposa comenzó a dar signos de ser portadora de tuberculosis, lo que ocasionó que Poe recayera en el alcoholismo, a sabiendas que esa enfermedad en esos años era incurable. Su vida a partir de ese momento se llenó de altibajos. En 1945 creó su gran e icónica obra El Cuervo, inspirada en una obra de Charles Dickens. A pesar de que el poema lo llevó a la fama, solo le dio $9 de ganancia, por lo que todo eso, aunado a la enfermedad de su esposa, los llevó a una pobreza extrema. Finalmente, su esposa falleció el 30 de enero de 1847 de tuberculosis. Edgar se sumergió en la depresión, acompañando el carro fúnebre con su capa de cadete, la cual había sido el único abrigo de su esposa en su convalecencia. A pesar de todo, Poe logró sobreponerse un poco, regresando a Richmond, donde encontraría un amor de su juventud y con el cual pretendía casarse. Sin embargo, el 3 de octubre de 1849 fue encontrado en estado de delirio y fue llevado a un hospital donde perdió la vida el 7 de octubre. Aunque nunca se supo cómo llegó a ese estado de locura, aunque se cuenta que en sus últimas horas pronunciaba el nombre de un tal Reynolds, se cree que es el personaje de su obra, la narración de Arthur Gordon Pym, y sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Si bien todos los informes médicos se perdieron, se dice que se debió a una inflamación cerebral, la forma coloquial de poner a las personas quienes su deceso se debió a cosas vergonzosas como el alcoholismo, aunque nunca estuvo muy claro, pues otras teorías hablan de un infarto, epilepsia, sífilis, meningitis, cólera. Al final, su deceso estuvo lleno de misterio y oscuridad como sus obras. ¿Cómo ven, gente? De nuevo otro escritor que, si bien tuvo más fama en vida que personajes como Lovecraft y Kafka, de los cuales ya he hablado, tampoco pudo llevar una vida estable como escritor, y su reconocimiento llegó después de abandonar este mundo. Luego me deja pensando, genios como ellos que vivieron y fallecieron en la pobreza extrema, y hoy en día cualquiera se puede hacer famoso haciendo un baile tonto o retos estúpidos, y personajes que sí merecieron la fama pudieron quedar en el olvido total. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios junto con su like. Y si el video les gustó, me harían un favor si lo comparten. Suscríbanse, me tirarían un parote, ya casi somos 500 con el mismo problema mental que el mío. Muchas gracias por llegar hasta aquí.